Hola, ¿cómo tú estás, Sheila? Todo bien, todo bien. Cuéntame, ¿estás en la casa ahí en La Habana? Estoy en la casa, sí, en mi casa, aquí en La Habana, en la Sí, cuarentena. ya escuché ahí el background de las niñas, ¿no? Sí, sí. Te estaba diciendo que hiciera un poco de silencio aquí para poder hacer la charla. Nada, no importa, sí, queda más natural. Óyeme, gracias por aceptar compartir este espacito acá para hablar un poco de tu música, de lo que estás haciendo, de tus proyectos y bueno, para mí siempre es un honor conversar contigo y tenerte. Gracias a ti, un placer por la invitación. Óyeme, vamos a hablar un poquito de ti, un poco de tus inicios. Creciste en una familia de músicos, papá, tío, hermano. ¿Cómo fue de pronto crecer? Me imagino que debió haber sido hermoso compartir con ellos la música, pero también un compromiso de tener tantos buenos músicos como familia. Realmente fue muy lindo y la música, yo siempre digo, era parte de la vida cotidiana de nosotros, de mi hermano y mía. Yo nací en un pequeño apartamento de Centro Habana, en San Leopoldo, y me acuerdo que teníamos el piano en el comedor de mi mamá era profesora de piano, y ahí había una barbacoa en el comedor, y arriba dormían mi papá y mi mamá, donde mi papá tenía su batería. Me acuerdo que por la mañana la armaba, por la noche la recogía, bajaba al colchón y dormía. Y así crecí, ¿sabes? Con los instrumentos, con los amigos de mi papá que venían a la casa a escuchar música, a ensayar, con los alumnos de mi mamá. Así que la música fue parte de nuestro entorno, de mi hermano y mío desde muy pequeño. Y no, realmente nunca he sentido presión de tener una familia así, al contrario, he sentido mucho apoyo. Y por supuesto, lo que soy hoy en día se lo debo en un gran por ciento a mi familia, ¿no? A todo el apoyo que me han dado y toda la inspiración que he recibido de ellos, ¿no? De admirarlos y de crecer al lado de ellos, ¿no? Claro, igual, o sea, no siempre fuiste un músico de jazz. Hablamos de un jazz ahí, Latin jazz, música cubana, y bueno, eres formado en la Escuela de Música Clásica, como todos los músicos cubanos en institución, pero no fue hasta los 18 años más o menos que decides como ponerte en serio el jazz, y sé que antes de esto te daba terror la improvisación y todo el jazz. ¿Qué fue el punto de partida ahí que decidiste, ok, a partir de acá voy a meterme en esta música? No, cuando terminé el nivel medio, a ver, en el nivel medio ya comencé a querer eh, tocar otras músicas, ¿no? Yo fui muy buen estudiante, muy bueno, estudiaba muchísimo, hacía mucho caso a las profesoras, participé en un montón de concursos, tú sabes, toda la cosa de la escuela. Y tú sabes, con la adolescencia un poco ya viene un poco esa rebeldía con las cosas y realmente quería probar desde que estaba en Amadeo. Y de ahí debo mucho de la escuela, de los compañeros de estudio, en especial de Axel Tosca, mi amigo, mi hermano, que vive ahora en Nueva York. Sí, sí, Que, lo tuvimos por acá también entrevistando. bueno, a él le debo mucho también estar tocando hoy música popular. Fue uno de los que me animó muchísimo, estábamos en la misma aula. Rodney, Barreto, mi familia, que también me apoyó y me alentó a perder ese miedo, ¿no? Porque sí, como tú decías, me daba mucho miedo lo de la improvisación. A pesar de que mi familia, mi papá tocaba esa música, mi tío también, me daba mucho temor. Recuerdo cuando mi tío, que fue estando creo en Amadeo, sí, me enseñó los primeros acordes de un tema, de un estándar de jazz, Las Hojas Muertas. Me aprendí ahí la melodía, qué sé yo, con la armonía, y después me dijo, bueno, ahora dale, improvisa ahí. Y yo, ¿qué cosa? ¿Improvise qué? ¿Pero qué todo? Yo, no, lo que tú quieras, cualquier cosa. Yo, ¿qué cosa? Cualquier cosa. ¿Cómo que cualquier cosa? Yo era así, de que hay que tocar lo que está en la partitura, tú ¿sabes? Y Claro. siempre fui muy respetuoso, ¿no? Entonces eso me costó, pero ya te digo, gracias a ese apoyo, me acuerdo también de Néstor del Prado, bajista, con el que empecé a tocar con mi grupo cuando lo empecé, que también él no estaba en la escuela, pero iba mucho a mi casa, es un gran amigo de mi familia, y también me impulsó mucho y se ponía a tocar conmigo, a enseñarme temas y estándar, y dale, por aquí, estas escalas.
Y a partir de ahí, poco a poco, hasta el día de hoy, como aprendemos todos los músicos aquí, que aprenden aquí en Cuba a tocar música popular, que es sin ningún método, sin ninguna metodología, ninguna escuela, ningún curso, simplemente de escuchar, de transcribir solos, de transcribir tumbados, de transcribir armonías, de aprender de los otros, básicamente, ¿no? Y a partir de ahí, de ir tratando de crear tu propio lenguaje, ¿no? Claro, y ahora que dices eso está bueno, porque hay un montón de músicos, digamos, de formación clásica que de pronto quieren empezar a hacer música popular, a hacer jazz, a improvisar, pero no todos ellos cuentan quizás con las herramientas y muchos se quedan siempre con la duda de cómo empiezo, cómo doy ese primer paso, qué hago, transcribo, imito. ¿Cómo crees que podría ser esos primeros pasos, o al menos cómo fue contigo, o por experiencia, si puedes compartir algo de eso? Todo eso es válido. Imitar, transcribir, aprenderte algún solo de alguien, imagínate, a partir de ahí vas dándote cuenta del lenguaje, si es un solo de Charlie Parker o de bebop, qué sé yo, de la manera de tocar ese género, ese estilo dentro de jazz. Vas aprendiendo algunas frases, después esas frases te las vas incorporando a tu manera de tocar cuando vas a tocar. Siempre, por supuesto, es bueno tener a alguien a quien le puedas preguntar y te diga ahí físicamente esto es así o asado, ¿no? Yo tuve la suerte de que muchas veces que he tenido dudas, que todavía hoy tengo dudas, llamo a Hernán Siempre, sí. y le pregunto, ¿entiendes? O le toco algo, ¿qué tú crees de esto? Y eso, por eso te digo, mi familia realmente me ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero acercarse, cuando a mí se me acerca alguien, yo siempre trato no soy un muy buen profesor realmente, no me he dedicado a eso, pero sí de compartir lo que sé con el que quiera, siempre lo he intentado, ¿no? Pasar ese conocimiento que uno tiene hoy, porque en algún momento estuve en esa situación de temor y sobre todo intentarlo. Yo creo que ahí fue cuando yo rompí el miedo. Me acuerdo que fue precisamente un consejo de mi tío Hernán que me dijo, a improvisar se aprende improvisando. Claro. No hay otra manera, como a tocar se aprende tocando y a correr se aprende corriendo. Es así. Entonces sí, de equivocarte, de, de tratar de tocar con músicos que sepan un poco más que tú, porque de ahí entonces aprendes. Yo siempre he tenido la suerte también de rodearme de amigos que son grandes músicos, de los que he aprendido mucho, como de Axel, como de Rodney, como de Yandy Martínez, Néstor, es un montón, una lista interminable de amigos que son tremendos músicos y que aprendo con ellos constantemente. No sé, Rolando Luna, cada vez que tocamos juntos, así. Entonces, sí, de tocar con músicos que eso se lo oí también decir, creo, una vez a Parmesini y tiene mucho sentido. Siempre intenta tocar con músicos que toquen más que tú, porque de ellos vas a aprender entonces, ¿no? Y ahí vas a subir tu nivel. Y es muy válido. Yo realmente lo comparto totalmente. Claro. Óyeme, hablando un poquito de tu música, y vamos luego a hablar del último disco que sacaste, quiero que me cuentes un poco de eso, pero tu música es una mezcla igual de todo lo que eres tú, un poco de música clásica, de jazz, de música cubana. ¿Crees que hay una diferencia entre la música cubana, de los músicos que viven en Cuba como tú, el día a día, que está viviendo todos los días ahí de lo que están haciendo en Cuba, y de la música de los músicos cubanos que viven fuera del país? Sí, yo creo que sí hay una diferencia. Eh, Definitivamente, cuando emigras a otro lugar, te pregnas no solo de la música, de la cultura, de la comida, de la manera de vivir. Y, no sé, los músicos que, por ejemplo, que viven en Nueva York, que es una ciudad tan loca, con tantas cosas pasando alrededor, yo siento totalmente cuando es un pianista que vive en Nueva York cubano que cuando es un pianista que vive en Cuba o vive en otro lugar, ¿no? La ciudad te, te influencia mucho y además, bueno, después estás tocando con músicos de esos lugares, estás aprendiendo otras cosas, totalmente. Yo creo que sí hay una diferencia en la manera de hacer música, aunque también hay algo muy, no encuentro la palabra ahora, pero hay algo que me llama mucho la atención, que es los músicos cuando se van de Cuba, muchas veces
investigan más de la música cubana que los músicos cubanos cuando están en Cuba, ¿no? Un poco Y es un sí, fenómeno que cuando uno está aquí está un poco mirando para afuera, que es lo que está pasando todo el tiempo, y los músicos, muchos, que cuando están por allá están mucho más al tanto de lo que está pasando, incluso con los jóvenes aquí, que yo mismo. Me han dicho gente que está por ahí, me han hablado de músicos aquí que yo ni conozco. Entonces eso es impresionante, ¿no? Cómo de alguna forma a veces esa lejanía te hace, bueno, de alguna manera tratar de no desprenderte de tus raíces y buscar y estar ahí vinculado con eso, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante. Y claro, el éxodo de los músicos cubanos ha sido inmenso. La cantidad de y gente sí. que es regada por todo el mundo es impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que eso le da una riqueza también a los músicos cubanos tremenda, porque todas esas experiencias que uno vaya teniendo, los que están en España con la música flamenca, con la manera de allá, también tienen un lenguaje que me gusta mucho, por cierto, y es totalmente diferente de los que están en América o en otro lugar, o los que están en Cuba. Entonces es muy interesante. Claro, es que a veces uno en Cuba es como que está ahí en el medio y da cosas por sentadas o como es lo que tengo acá y ya lo tengo, entonces no le presto tanta atención o no va ahí. Exactamente, Y entonces cuando uno a exactamente, veces sale es como lo miras desde lejos y empiezas a analizarlo como un fenómeno y empiezas a analizar tu exactamente. vida y tu música, es como que empiezas a verlo desde lejos y a veces está bueno esa mirada ahí para verlo como un todo y a dónde quiero ir y ahí metas a largo Totalmente. plazo. Óyeme, Totalmente. y en este panorama de música cubana, digamos, donde de pronto el reggaetón está en boom hace tiempo ya, ¿dónde se Mm. sitúa el jazz en este panorama de la música cubana? ¿Crees que está teniendo más o menos escenario? No, yo creo que ya en Cuba tiene un público y tiene una escena bastante importante. Incluso a mí siempre me llama mucho la atención la cantidad de personas jóvenes que van a los conciertos de jazz en Cuba. Que no me pasa cuando toco por ahí, cuando vas a Europa o algo así, a los festivales, hay muy pocos jóvenes yendo a los conciertos de jazz. Realmente el público internacional o el público general que escucha jazz, desgraciadamente no es muy joven. Y a mí eso me llama mucho la atención. Aquí en los conciertos hay mucho público joven y hay otro público no tan joven también, por supuesto. Ah, Y hay músicos con unas inquietudes tremendas, con muchas ganas de hacer cosas. Todo el tiempo están saliendo músicos nuevos de la escuela con tremendo nivel. Eh, en algún momento me he preocupado, porque nos hemos preocupado todos por el nivel de la enseñanza en Cuba, porque realmente el nivel de la enseñanza en Cuba, no solo en la música, en todo ha disminuido mucho los últimos años, por las razones que todos conocemos, pero sí me impresiona la cantidad de músicos que sigue saliendo de la escuela, ¿no? Y pianista es bien importante. Hay un muchacho joven ahora tocando increíble, no sé, ahora me acuerdo de Pupo, otro que sí. se llama Adrián, eh, otro que se llama, que se parece un poco a Rolandito, que también es un monstruo, Min. En fin, hay un montón de músicos jóvenes talentosísimos y con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Que es difícil, porque además es bien difícil. A pesar de que hay espacios donde tocar y que tú tocas en un concierto y va público a verte y todo, es muy difícil vivir de jazz en Cuba, ¿no? Como es difícil vivir de jazz en cualquier lugar. Pero bueno, aquí es particularmente difícil. Pero así todos Sí. los muchachos tienen ganas y deseos, ¿no? Así que eso yo creo que es bien positivo. Y me estás hablando de los músicos, que obviamente Hmm. siempre, yo creo que Cuba es un país de músicos y a pesar de todas las dificultades que tenga, siempre me parece que van a nacer nuevas generaciones de músicos increíbles. Pero en cuanto al público, de pronto, no sé, obviamente tienen espacio como la Salsa del Cuervo, el Jazz Café, cosas así, pero sientes que de pronto el público del jazz ha decaído, ha aumentado, se le han abierto nuevos espacios de pronto en la televisión, digamos en cuanto a difusión del género en el país. Ups, creo que se paró. ¿Ahí o pizza? Estoy aquí de nuevo. ¿Me escuchaste o te repito? No. Sí, te perdí ahí. Perdí la conexión un momento. Repíteme. No, que te estaba diciendo que, bueno, estábamos hablando un poco de los músicos, que yo creo que Sí. Cuba es un país Mm. increíble que siempre va a tener estas generaciones de músicos viniendo.
Pero ¿qué crees en cuanto a los espacios donde se tocan los conciertos, a los medios de difusión como la televisión, la radio, en cuanto al jazz? ¿Crees que ha aumentado? ¿Crees que ha sido menos, más? ¿Hacia dónde se mueve? Es poca realmente, es poca la difusión que tiene. En los medios, a veces, bueno, televisivo hay algún que otro espacio de programa todo jazz, en algún que otro programa de repente estelar, a lo mejor a veces hay algún jazzista, pero sí, siempre queremos más. Realmente yo creo que para el nivel de músicos que hay podría haber más. La radio también, es difícil que pongan música en la radio. Es complicado, es complicado. No sé, para mí mismo. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Ahí te congelaste ahí, perdón. No. Pero Sí, te decía que para mí mismo me es difícil tener una presencia en Cuba. Es bastante triste porque, no sé, yo te puedo decir que creo que tengo 7, 8 discos y en Cuba solamente tengo publicados 2. Eh, y ni regalándoselo a las disqueras saquen el disco. Es una cosa increíble, ¿no? En todos mis acuerdos de contratos que he hecho, estuve varios años con una disquera francesa, ahora estoy con una norteamericana, y en todos mis contratos siempre dejo libre Cuba para mí. Y siempre se lo he querido regalar a las disqueras en Cuba. Regalado. Cógelo para que lo tengan ahí. Y me ha costado un trabajo impresionante. Impresionante, vaya. Y así, si estás de repente conectado con donde tienes que estar y con las influencias que tienes que tener, como en todos los lugares del mundo, bueno, puedes tener un poco más de presencia. Pero sí, y para los músicos jóvenes, bueno, más difícil todavía, ¿no? Entonces, sí, es complicado. Y hay un público que sigue el jazz, que es amante del jazz, que va a los teatros, pero que no puede ir a otros lugares donde se hace jazz, ¿no? Que no puede ir a La Zorra, que no puede ir al Jazz Café, que no claro, puede ir de repente a uno de estos bares privados que han tenido varias iniciativas con programar jazz, pero que no tienen dinero para poder afrontar eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es complicado. y claro, es que sí, de pronto estamos hablando que La Zorra, el Jazz Café, todo eso sigue con un cover de 10 CUC, o sea, $10. Que es un Exactamente, cover sí. que de pronto mucha gente, No puede estudiantes, afrontar. música, gente que está, no puede realmente. Entonces estamos ahí manejando los términos, que si el jazz es elitista o no, sí, pero bueno. Ahí es difícil. Y también sí creo que el jazz muchas veces es elitista y sí también creo que muchas veces los músicos de jazz no prestamos mucha atención en el público. Ya ni siquiera te digo en la música. Tú puedes hacer la música más o menos compleja, en dependencia de lo que tú sientas. Pero sí yo creo que la música y el arte en general tiene que de alguna forma tener cierto espectáculo, ¿no? Tiene que ser algo que sea atractivo para el público, intelectual o no intelectual, ¿no? De alguna manera tiene que tener algo que atraiga. Y a veces nosotros los músicos de jazz nos centramos en otras cosas y se nos olvida eso, ¿no? Que de alguna manera las personas tienen que consumir lo que tú estás haciendo, porque si no, vamos, no te van a contratar y no vas a tener dónde tocar y no vas a tener con qué comer. Claro. Y sí, es culpa, a veces también es culpa de los mismos músicos, ¿no? Y bueno, está bueno que estemos tocando estos temas que me parece que son sensibles, pero que está bueno ahí sacarlo. Hablando del escenario musical en Cuba y géneros como el reggaetón, sé que sacaste un tema de ahí de jazzón, que es una mezcla de jazz con reggaetón, y de hecho nos llegó una pregunta acá de L. Cortés, que si hay algún que otro puritano criticando la osadía de mezclar jazz con reggaetón. Y sí, a varios. Cuéntame de eso. Varios. He tenido, la mayoría realmente han sido reacciones positivas, ¿no? Y de aliento, pero sí, he tenido también detractores varios y personas que no están de acuerdo, pero de eso se trata. Claro. Realmente esa era
la meta desde un principio, ¿no? Fue un reto que me planteé, que quise convocar a Randy, y él estuvo ahí de acuerdo, y es un experimento y un primer experimento. Yo creo que podemos todavía sacarle mucho partido a esto, ¿no? Y nos quedamos con las ganas, de hecho, de hacer más cosas y de ir un poco más profundo. Esta idea yo la tenía hace un tiempo, me parecía muy osado y arriesgado, y me excitaba la idea de hacerlo, ¿no? De correr ese riesgo, de ver qué es lo que pasaba, de si podía funcionar o no. Y bueno, lo hicimos un poco a distancia. Yo tuve que grabar la parte mía en una parte, Randy me hizo la voz por otra parte, después mi hermano y Randy estuvieron juntos una vez en un estudio, y así fue todo, fue todo un poco a lo lejos, ¿no? Entonces, realmente creo que podíamos haber, o que vamos a poder colaborar más de cerca en un momento futuro. Pero yo creo que el resultado es positivo para mí. Realmente me divertí muchísimo, y ahí está, y nos divertimos y la pasamos súper bien. Y después haciendo el video también nos divertimos muchísimo con Sí, Randy. tremenda producción además. La verdad que sí, nos lanzamos con todo, la verdad. Sí, sí, yo creo que, o sea, yo creo que está bueno, es como lo que estábamos hablando, ¿no? Que a medida que la música cubana también se diversifica, es una manera también de que crezca, y es una manera de que se enriquezca. Ya que la gente tenga, exacto, que la gente tenga el criterio de que sea bueno o malo, que le guste o no le guste, ya eso es como todo, no se puede quedar bien con todos los públicos. Pero me parece que, no sé, me gustó la idea, que fue una historia ahí arriesgada y usada, y así que nada, te felicito, a mí me encantó el tema. Óyeme, hablando un poco de tu música, creo que se volvió a congelar, a ver. Ahí volvió. Pues sí, es que la conexión, tú sabes, se va Sí, ahí. sí. Óyeme, hablando un poco de tu música, estuve leyendo algunos artículos que me parecieron súper interesantes, y es acerca de un poco la política en tu música. Cuando la visita de Obama en el 2016, sacas un tema que es el viaje. Y después cuando empieza en... Está en tu sitio web. Y después cuando está en lo de las medidas de Trump y tal, que empiezan a reprimir un poco, sacas un tema que es un día cualquiera. Háblame un poco de esto, de estos temas. Sí, un poco la oportunidad de empezar a tocar en Estados Unidos y de firmar con una disquera norteamericana vino a raíz del acercamiento que hubo con Obama, ¿no? Que realmente creo que fue un momento histórico, y muy importante para los artistas, ¿no? Y para los emprendedores en Cuba. Fue increíble todo el flujo que hubo de un lado para otro, y es increíble el cariño que hay entre un pueblo y el otro, ¿no? Entre Cuba y Estados Unidos, que ya sabemos ha estado ahí bloqueado, no por bloqueo, sino, bueno, parado por los políticos durante muchos años. Pero yo sentí una reacción que no había sentido antes en ningún otro lugar cuando empecé a tocar en Estados Unidos con mi música. Sentí que la comprendían de una manera que para mí era muy impresionante. Sentí que cuánto gustaba la música latina ahí, cuánto gustaba la música cubana, cuánto la consumían y cuánto conocían, ¿no? Y para mí eso fue sorprendente realmente. Y bueno, fue el momento que hice el disco El Viaje, que un poco iba arropando toda esa narrativa, ese acercamiento. Y después, bueno, ha pasado que ha habido un alejamiento nuevamente, y ha sido muy, muy difícil para los artistas que vivimos en Cuba poder seguir manteniendo una carrera en Estados Unidos, ¿no? Ahora hay que ir a un tercer país a sacar una visa, en fin, todo se ha complicado de una manera increíble, y de alguna manera, pese a todo eso, gracias a ese amor que te hablo que hay entre Estados Unidos y Cuba, hemos podido seguir, pero a través de muchas dificultades, ¿no? Y bueno, ahí estuvo un día cualquiera,
que fue el segundo disco que hice con Mac Avenue. Y ahora, bueno, en esta pandemia viene el tercero, que se llama Te lo dije. Óyeme, háblame un poco del disco Te lo dije, que es el último que hiciste ahora. Un poco de la visión que tienes del disco, de los invitados de lujo. Cuéntame un poco del disco. Sí, es un disco que viene un poco a cambiar el anterior, que se llama Un día cualquiera, que es un disco que hice a trío, que grabé en Estados Unidos, con Gastón Joya y con mi hermano Ruy López Núñez, y un disco muy acústico, que grabamos en un mismo set, los tres, así, como tocando en vivo, como totalmente en vivo. Y esto es bien diferente, es con un cuarteto, es con bajo eléctrico. La música, digamos que tiene una tendencia un poquito más a lo mejor a algo que se podría llamar pop o algo así, porque es más bailable, está más enfocada en la música popular cubana, sobre todo la bailable. Esa fue nuestra idea desde un principio. Y es con un cuarteto que realmente tengo mucho cariño por ellos, ¿no? Mi hermano en la batería, Michael González en la trompeta y Julio César González en el bajo, que se han convertido en mis hermanos. Yo digo que son mis hermanos de una mamá y un papá diferentes, Michael y Julito. Son dos seres increíbles. Y realmente hacer música con personas así es algo maravilloso, ¿no? Yo creo que eso le da un plus a la música increíble, porque ese sentimiento de uno por otro se transmite con la música. Y nada, estoy muy, muy contento con el resultado. Después tuve invitados, sí, de lujo para mí, como el mismo Randy con esta cosa de Gastón, con Simafón, que hicimos un homenaje a Juan Formel y los Van Van. Hicimos una versión de Voy Cansado, que va a salir un video próximamente esta semana, un video espectacular que nos hicieron Raupa, Nelson y Edel. Bueno. Ya les digo que no se lo pitan, porque realmente el video es una cosa increíble. Lo que hicieron es de loco. Tengo a Kevin Ochoa, que es mi hermano, parte también de mi familia prácticamente, y a un músico francés, Vincent Perani, que es un acordeonista súper destacado. Yo creo que de los más eh, importantes músicos jóvenes que hay en Francia ahora mismo. Y bueno, tuve la suerte de invitarlo también y que participara con nosotros. Así que nada, ahí está. Es un disco que debía haber salido antes, que iba acompañado de una gira bastante extensa, sobre todo por Estados Unidos, que, bueno, como sabemos, no se pudo hacer, que se ha todo paralizado por la pandemia. Pero que bueno, esperamos que en algún momento se puedan retomar esa gira, y el disco ya está ahí. Todos lo pueden ir y escuchar y descargar y criticar y hacer lo que quieran con él. Sí, vayan a escuchar lo que está increíble. Ahí nos comenta Sano LOL, dice, qué músico increíble. Lo conocí a Harold a raíz de haber tocado con Marcelo Torres, bajista de Argentina. Saludos desde Argentina para Shaylee Harold. Yo también toqué con Marcelo. ¿Verdad? En Vina Verde acá, sí. Ya, qué chévere, qué chévere. Ahora mismo acabo de terminar de grabar una cosa aquí en mi casa con Marcelo, que me ¿En mandó un serio? bajo. Sí. Mira eso, qué casualidad. Sí, me mandó un tema ahí y nada, le puse el piano. Ahora mismo acabo de terminarlo hace 15 minutos. Mira, me llega otra pregunta acá de Jeremy Lares. ¿Su visión es siempre vivir en Cuba o ha pensado en hacer vida en otro país? Bueno, una pregunta complicada. Yo siempre he pensado en vivir aquí, en que me gusta Cuba, en que me gustan los cubanos, me gusta mi país, pero no lo sé, no sé qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Es difícil decir que voy a vivir toda la vida aquí, no lo sé. Tengo una familia también, tengo 2 niñas, tal vez algo de eso sea el motivo de tomar otra decisión el día de mañana, no lo sé. Sí, en algún momento he estado en Francia periodos más largos, especie de viviendo por meses, porque tengo una relación con ese país, porque mi abuela era francesa, y Claro. nosotros conservamos la nacionalidad ciudadanía también, también. la ciudadanía, como no, y porque es el país
realmente donde comencé a tocar fuera de Cuba. Pero no sé, ya veremos. Es difícil decir hoy. Y Y sí. bueno, hoy de momento no nos podemos mover de aquí, así que Así que a corto plazo igual no es algo que se valore. no. Óyeme, háblame un poco de tus influencias musicales. Me imagino que también han ido cambiando a lo largo de tu carrera. Sí, yo creo que sí. Yo pienso que tengo muchas. Las primeras vienen de la familia, de mi papá y de mi tío, de Hernán. Yo creo que Hernán es alguien que por supuesto me ha influenciado su manera de tocar, que además admiro mucho y que quiero mucho. Es un estilo que me cautiva. Definitivamente me tiene que haber influenciado, y además muchos músicos cubanos, muchos, entre ellos, y yo creo que también entre los más arriba está Chucho, que para mí es uno de mis héroes. Ese hombre para mí es, vaya, el más grande, lo admiro muchísimo. Y mucho de la música clásica también, de todo lo que estudié en la escuela, de lo que he estudiado en estos tiempos que he estado aquí, que también he vuelto un poco ahora a la música clásica, a releer cosas que había tocado en otro momento. Yo creo que eso siempre me va a acompañar de alguna forma, ¿no? Y de lo que voy aprendiendo y encontrando por el mundo, cuando he tenido oportunidad de tocar con músicos africanos, aprender de esa cultura, cuando he tenido oportunidad de tocar con músicos norteamericanos, pues de esa, o europeos, en fin, de todo lo que uno va encontrando y de los músicos con que toco diariamente, ¿no? Que me influencian, de mi generación, de los músicos que me rodean, con los que he crecido, también me influencian mucho. Así que viene de muchos lugares. Claro. Y a la hora, por ejemplo, de componer o de arreglar un tema, háblame un poquito de este procedimiento. ¿Tienes como una cosa muy organizada de que te sientas y haces esto o varía de tema en tema? ¿O te vas a la musa o siempre vas como directo ya a lo que tienes en mente? No, es muy variable. La mayoría de las veces grabo cosas en el teléfono. Bueno, sobre todo cuando estaba de gira. Ahora hace muchos meses que no estoy de gira. Y hace muchos meses también que no compongo. Así que me doy cuenta de que sí, esa era una manera que tenía para componer. Era que grababa las cosas en el teléfono cantando. Y, y ahí iba llenando el teléfono, las notas de voz de un montón de ideas. Y un día me sentaba ahí a traducir aquello que yo había cantado, porque además canto fatal. Entonces, a veces, muchas Te veces en ponías los un poco aviones. me lo dan ahí, autocorrector. Sí, Y... no, terrible. Muchas veces en los aviones, sí, en los aviones tengo muchas cosas grabadas ahí, bla, 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 yo cantando ahí en el asiento o en el baño del avión. Y después a partir de ahí, nada, desechaba cosas o otras las utilizaba y las traducía un poco al piano, siempre con el piano delante. Y a partir de ahí, incrementándolas a veces con ya ideas de género, de ritmo o de cosas que quería hacer. Y otras veces simplemente melodías y armonías, y después cuando lo comparto con los músicos, ellos le dan otra dimensión y O sea, aportan. cuando escribes muchas veces, de pronto lo que tienes son melodías en la cabeza, escribes en el papel. ¿Cómo es la dinámica esa de trabajar con tu trío, con la gente cuando haces discos, por ejemplo? No, sí, casi siempre como te digo, la grabo en el teléfono, después la traduzco al piano, la vuelvo a grabar en el teléfono con el piano, y a veces la escribo para tocarla con los músicos o simplemente se la enseño así de oído, la tocamos y después que la escribo, después a veces hasta que está grabada. Es muy variable, ¿no? Y muchas veces tengo una idea que después termino con otro músico, que es muchas canciones que tengo hechas con mi hermano, o con Michael, o con Julito, con Gastón, con gente que cercana a mí que le aportan después mucha parte de la canción, ¿no? Pero es muy variable y es un proceso, yo creo, que es muy difícil de explicar exactamente cómo sucede, ¿no? El proceso creativo es un misterio y eso es lo que tiene de mágico, ¿no? Ese misterio que uno no sabe bien exactamente cómo es que sale, cómo es que nace ese bebé, cómo es que nace esa pequeña obra, ¿no? Y después se convierte en algo más grande cuando lo tocan los otros músicos. E incluso después cuando tú ves tu música tocada por otra persona, coge otra dimensión porque hay otra visión sobre la música y es increíble, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? Óyeme, hablando un poco de proyectos, hace poco
hicimos medio algo juntos ahí desde la distancia, y fue con una orquesta virtual, que es un proyecto que se está haciendo con, bueno, éramos todos de la orquesta allá de Cuba, de una orquesta del Mozarteum, adjunto a Lisa, entonces éramos todos amigos y de pronto terminamos por H o por B en diferentes partes del mundo. Y ahora, a raíz de esta cuarentena, empezamos a reunirnos todos y formamos como esta orquesta virtual, dirigida por Rocío, un excelente músico y directora de orquesta también, que le mando un besito, que la vi conectada por ahí. Y entonces hice el arreglo del cumbanchero, fue una cosa que grabamos todos a distancia de diferentes partes del mundo, la India, Europa, Cuba, Estados Unidos. Increíble. Una locura. Cuéntame, ¿qué te pareció esto? Me encantó, realmente me encantó. Tu arreglo está lindísimo. Felicidades una vez más. Gracias. Y fue súper lindo, realmente. ¿Cuándo va a salir eso? Quiero escucharlo ya completo ya. Mira, Rocío está aquí conectada. No, es que, mira, es un proyecto, imagínate, somos 20 y pico de músicos regados por todas partes del mundo para que manden audio, video, y entonces después armamos ahí el puzzle, después se mezcla. Entonces, todo el mundo con sus horarios y su locura. Pero sí, yo me imagino que en unas semanitas ya pueda salir eso, que además quedó súper lindo. Qué rico. No, estuvo súper chévere. La verdad que me encantó. Ha sido algo de positivo que hemos sacado, yo creo, los músicos de toda esta desgracia de la pandemia, que ha sido esas uniones que usualmente no pasarían, porque uno tiene la vida súper ocupada y nada, no le prestas tanto atención a eso, no tienes el tiempo. Y estas mismas colaboraciones yo creo que son algo magnífico, que han llegado ojalá que para quedarse, porque es increíble, hablábamos ahorita, ¿no? La cantidad de músicos cubanos que hay regado por ahí y que a través de la tecnología de alguna forma podamos juntarnos está súper bien, súper chévere y súper positivo. Esto mismo, yo acabo de hacer ahora una cosa con Marcelo, que está en Argentina, y el otro músico es de Uruguay, y eso, vamos a estar de alguna manera unidos y hacer música a través de la tecnología es una bendición que podemos contar hoy. Si hubiera sido hace 50 años, otro gallo cantaría. Entonces esto es una herramienta que realmente nos ha ayudado mucho, yo creo, a los músicos a mantenernos activos de alguna forma y seguir creando y seguir dando nuestro arte, que es nuestra razón de ser un poco, ¿no? Por estos medios, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es lamentable todo lo que está pasando, evidentemente, pero dentro de todo tener las herramientas, como tú bien decías, de la tecnología para seguir en contacto con la gente, para poder tocar a distancia. De pronto yo creo que también abrió una brecha de creatividad y empezaron a conectarse gente que no se conectaban hace años a hacer proyectos. Oye, ¿sabes qué? Tengo de pronto todo este tiempo, ¿qué tal sea un arreglo? Un poco para nosotros juntos. Y es como que se abrió, me parece, otra dimensión ahí que estuvo linda también dentro de toda esta locura y toda esta tragedia. Claro, totalmente. Han salido cosas increíbles. Sí, sí. Estén atentos que pronto saldrá ahí el arreglito del cumbanchero también con un muchacho cuatrista puertorriqueño, porque, bueno, realmente el tema del cumbanchero es un compositor puertorriqueño, Rafael Puertorriqueño, sí. ¿Cómo? Entonces también vamos a tener un cuatrista puertorriqueño ahí. Así Coño, que qué chévere. Todos atentos ahí. Óyeme, bueno, seguimos hablando un poquito de ti, de tu música. Me gustaría también preguntarte una cosa que se lo he preguntado a los últimos invitados y me ha parecido una pregunta linda, que es que si tuvieses la oportunidad de tomarte un café con un músico que ya no está, ¿quién sería? Yo creo que con Ravel. ¿En serio? ¿Y qué hablarías? Sí. O sea, mira, te lo pongo más difícil. Tienes una pregunta para hacerle a Ravel. ¿Cuál sería? No, que cómo se le ocurrió el segundo movimiento del Concierto del Sol. Es directamente. Esa es la música mía preferida del mundo mundial. De la música mundial. Precioso. Sí. No sé, no conozco una orquestación más bella que esa. No, es que es increíble. Óyeme, háblame un poco de tu rutina de estudio. ¿De pronto te lo organizas o cómo has hecho durante esta cuarentena? Me imagino que también cuando eres padre de familia está enredada la cosa en la casa de todo el mundo. Sí, ha sido complicado porque, claro, las niñas aquí a 24 horas, todo el mundo en la casa todo el tiempo. Yo realmente tampoco estaba acostumbrado a estar tanto tiempo en la casa. Llevo
varios años viajando mucho y pasando poco tiempo en la casa. Ha sido algo positivo porque me ha servido para acercarme más a mi familia, a mis hijos. Pero bueno, es complicado a la hora de tener tiempo para ti, para trabajar. Yo creo que ahora, después de ya unos cuantos meses que llevamos en esta situación, he encontrado un poco de equilibrio en que separo 2 o 3 horas al día para mí, para poder hacer algo. No más que eso, porque ya eso es un lujo muy grande que tengo de poder tener esas horas para mí, ¿no? Pero sí, fue complicado al principio. Tuvimos mi esposo y yo dando clases aquí a las niñas y estamos de nuevo dándole clases en la casa. Entonces, toda la mañana dando clases y en la tarde ahí, ya te digo, he vuelto un poco estoy estudiando los estudios Chopin ahora mismo, empecé a leer cosas de Bach que había tocado, he vuelto un poco a la cosa de la escuela, así, no sé, hice un viaje en el tiempo para atrás. Eso pasa muchísimo, sí. Sí. Y ya que tengo el tiempo, he dedicado bastante tiempo a eso, a estudiar de nuevo música clásica y hacer este tipo de colaboraciones con amigos, con gente que está por ahí, que me manda cosas, que a mí se me ocurren, y yo mando también por ahí y así también ocupar el tiempo de esa manera. No he compuesto mucho en estos últimos tiempos, realmente, o casi nada, mucho no he compuesto nada, absolutamente. Pero sí he retomado un poco bueno, nada, no. He puesto un par de cositas por encargo que me han pedido. Pero he vuelto un poco, sí, a la etapa de estudiante ahí, a encerrarme con el piano ahí, a darme trancazo ahí, a latigazo. Y Que sí, algo es que que hace son mucho tiempo. etapas. Yo me imagino Sí. que también se transitan por etapas ahí, pero eso que dijiste que estaba un poco de vuelta a la música clásica me parece súper interesante, porque conozco a mucha gente que hace eso. Empieza por la música clásica, luego se pasa al mundo un poco más de la música popular, tiene como esa libertad de encontrar su camino, su lenguaje, y de pronto se dan cuenta de los puntos de conexiones que empiezan a tener la música popular y la música clásica, para hacer algún tipo de Claro, distinción, que al final para mí es una sola música. Y cuando total, encuentras todos esos contactos, empiezas como a abrirte ese universo sonoro, ¿no? totalmente, totalmente. Y no es lo mismo cuando tocabas, no sé, cuando tocabas Bach hace 15 años, estaba en la escuela, que cuando lo vuelvo a visitar ahora, siempre encuentras algo nuevo, con una visión diferente, y totalmente, te das cuenta al final de eso que estás diciendo, la música es música, es una sola. Lo demás, nada, son estilos y cosas que hemos puesto nosotros mismos para un poco organizarla, pero la música es música, más nada, buena o mala, con calidad o con más o menos calidad, pero música, ¿no? Y eso es lo más importante. Oye, ¿me sientes que ser papá te cambió como músico? Porque he visto que en tus conciertos, he visto a tus niñas entrando, he visto que en el último disco igual las incluyes ahí, las voces, qué sé yo. ¿Cómo te cambió ser papá? No, totalmente, te da una perspectiva de la vida diferente, experimenta un amor que no había experimentado antes realmente, y todo esto se refleja en ti y en la música, bueno, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y cómo nos expresamos, y por supuesto me ha influenciado mucho, siempre, ahora he tenido la suerte de tenerlas más cerca, pero siempre he tenido esa añoranza y esa muchas veces culpabilidad de no estar presente físicamente todo lo que hubiera querido, porque me he perdido mucho por estar de gira en otros lugares, y entonces también eso lo llevaba a la música, ¿no? Y cada vez que podía a una composición o dedicársela a ellas, Claro. o de alguna manera invitarlas y que estuvieran, para sentirme cerca de ellas de esa manera también, ¿no? Entonces, sí, pero definitivamente me ha cambiado como persona, y al final eso se refleja, por supuesto, en la música que hacemos, ¿no? Claro. Óyeme, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Ay, difícil decir más viejo, ojalá que no mucho más gordo. Pero te ves haciendo qué tipo de música. No lo sé, no lo sé. Supongo que música que salga de mí, me veo componiendo, y ojalá que intentando siempre hacer algo nuevo, ¿no? Yo cuando veo a esos músicos con una carrera gigante, ya con cierta edad, y que todavía
siguen retándose a sí mismos. Bueno, ese es mi meta, ¿no? Llegar siempre, nunca acomodarme y que no pierda ese bichito de siempre innovar, de siempre buscar, de siempre superarme, de siempre hacer algo nuevo, porque tengo mucho temor siempre a ese, al acomodo, allá que por aquí funciona y por aquí es más fácil y ya. Encontré la fórmula y me quedo con eso. Eso tengo temor a que eso me pase en algún momento, ¿no? Y me gustaría en 10 años poder seguir ahí intentando cambiar lo que he hecho y mejorarlo y seguir avanzando de alguna forma, ¿no? Veremos si pasó o no. Y sí, nada, yo creo que sí. Óyeme, muchos de los pianistas que de pronto vienen de música clásica o de otros países que de pronto la música cubana no es su principal foco ahí, muchas veces no saben cómo de pronto iniciarse en el mundo rítmico, sobre todo de fenómenos como el tumbao, por ejemplo. ¿Tienes algunos consejos que de pronto les puedas dar a estos pianistas que vienen o de otros países o que no conozcan el mundo de la música cubana de primera mano? Escuchar mucha música cubana, yo creo que es lo fundamental. Aprenderte, aprenderte los tumbados, si eres pianista, los tumbados de otros pianistas, escuchar no sé, a Lili Martínez, a Fran Emilio, a Rubén, a Bebo, a Peruchín, todo eso y tratar de beber de ahí y aprender de su manera de tocar, aprenderte un que otro tumbado. Yo lo sigo haciendo hoy en día. No sé, la timba, que es algo que a mí me encanta. A cada rato me aprendo un tumbado de Habana Primera o de Alain o de Bam, porque realmente ahí hay una riqueza increíble y todo el tiempo también va evolucionando, ¿no? Esa música también va evolucionando y me gusta estar pendiente de lo que va pasando, ¿no? Con ella. Así que yo creo que eso es lo que, al menos es lo que yo he hecho, es lo que de alguna forma me ha funcionado. Sí, no conozco otra metodología realmente. Claro, o sea, escuchar mucha música y tratar sobre todo de imitar y de tratar de entender la cuestión ritmática, no solo del Exactamente. piano, sino del piano con relación, me imagino, también a otros instrumentos. Claro, del piano, y entonces que está haciendo también el bajo, que está haciendo a veces hay un contratumbado, cómo va eso con el ritmo, con la rítmica, con la clave o con la contracampana o con, en fin, con la sesión rítmica en general. Y mientras más aprenda, bueno, mientras más conozcas, más vas a tener después elementos para sentirte cómodo y poder conocer el lenguaje, ¿no? Sí, Liz Alfonso ahí se unió un maestro, maestra, dice, ¿y cuándo lanzamos por fin el nuevo video? A Lili Martínez. Ah. Está también, ellos son también protagonistas del video. Y ya esta Sí. semana, creo que esta semana, hemos tenido que esperar mucho por cosas ajenas realmente a mi voluntad, pero bueno, sí o sí. Y espero que ya esta semana finalmente podamos estrenar el video. Fue un video que hicieron con Liz Alfonso. Es el video que te comenté Ok, con Simafón, ok. que sí, Liz Alfonso y sus bailarines son protagonistas del video. Sí. Hicieron un trabajo bellísimo, espectacular, espectacular. Realmente lo que hicieron ellos es un gran por ciento del éxito del video, fue todo lo que ellos hicieron. Así que muchísimas gracias y felicidades y un abrazo. Bueno, pues ya saben, ahí todo el mundo esperar el nuevo video de Harold ahí con Sinafón y Liz Alfonso. Óyeme, estoy casi llegando a los minutos finales de esta entrevista, que es la última de toda esta Sí, serie ya que te tuve. escuché. Sí, durante la cuarentena tuvimos a todos músicos increíbles y la verdad que ha sido una alegría. Yo he aprendido muchísimo. Siento que ha sido también una oportunidad para conectar, para conocer un poco más de su música, para ver también diferentes caras de la música cubana, que no es todo Mm. son, rumba, mambo ahí, sino que también tenemos trova, tenemos rock, tenemos de todo. Tenemos música ¿Cómo no? clásica y todo muy altos niveles. Y creo que como músicos está bueno también educar a la gente que la música cubana es muy diversa. Entonces, Totalmente. quería agradecerte a ti y quería terminar con una pregunta que siempre termino con esto, que es, ¿qué es Cuba para Harold? No, Cuba es mi casa.
eh, no sé, el club de mis amores, con ahora todo esto de Messi que está con los de Barcelona, bueno, Cuba es el club de mis amores, sin duda, y es algo de lo que no nos podemos desprender ningún cubano, ¿no? Yo creo que hay una relación muy fuerte que tenemos los cubanos y los músicos con Cuba, ¿no? Que no se desprende, y no importa dónde vivas, ¿no? Si estás aquí, en China, en la Conchinchina, el cubano se siente donde quiera que esté, y ese lazo ahí como un cordón umbilical, ¿no? Que no te cortan jamás, que estará contigo siempre, y que nada, realmente yo amo mucho mi país y a los cubanos.